Las ganancias de Ecopetrol en el segundo trimestre, como advertimos aquí en 6 AM, sufrieron una fuerte reducción, reflejando muchos fenómenos, entre ellos un desplome significativo en comparación con el mismo periodo del año anterior, Mr. Dólar. Gustavo, como se tenían proyectado, las ganancias de Ecopetrol en el segundo trimestre del año no fueron las mejores, llegaron a 1.8 billones de pesos. Estamos hablando de una reducción del 46,4% si se le compara con igual periodo del año anterior, cuando fueron de 3.3 billones de pesos. Para el primer semestre del año, las utilidades 4.9 billones de pesos, estamos hablando de una disminución del 33,2% frente al mismo periodo de 2024, cuando alcanzaron 7.3 billones de pesos. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, explica las causas de esta reducción en materia de utilidades. Precio es 1.7, inflación es 0.5 de 3 es como el 15%, 16%, y ya las variables fuera de control, o más bien dentro del control de la compañía, un 12-15% también de impacto, incluyendo impuestos. Otros datos interesantes de este balance de Ecopetrol: ingresos en el segundo trimestre 29,6 billones, estamos hablando de una disminución del 9,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El EBITDA, 11,1 billones de pesos. En materia de producción, para el primer semestre del año, 751,000 barriles. También en el primer semestre del año estamos teniendo la producción más alta en los últimos 4 años. Y finalmente, Gustavo, con estos resultados, pues el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, anunció un apretón en el cinturón en materia económica para garantizar la estabilidad de la compañía. Espinosa, lo había advertido usted aquí en 6 AM de la semana pasada, pero la gran pregunta es, ¿estos resultados fueron peores de lo esperado? ¿Los datos son para preocuparse? Pero sin duda, Gustavo, el buen Mr. Dólar es optimista y diplomático cuando dice que los resultados no fueron buenos. Yo diría que fueron pésimos. Pensamos que las utilidades eran de menos de 3 billones, ya lo había dicho la misma Ecopetrol a sus accionistas en un reporte que sacaron haciendo una proyección, pero nadie se imaginó que podían estar alrededor de los 1,8 billones de pesos, de menos de 2. Lo grave no es solo frente a 2024, sino una caída del 82% frente a los 10,5 billones del 2022. El primer trimestre de 2021, Gustavo, ya le digo porque hago mención a ese trimestre en particular, fue de 3 billones de pesos las utilidades. Este segundo de 2025 es más bajo porque, como decimos, fue de 1,8. Y ese primer trimestre del 2021, el precio del Brent estuvo en $61, que es más bajo de lo que está ahora. Luego, no es solamente un problema de precio del barril, sino también de gestión. Y finalmente, Gustavo, pues un dato final, la utilidad de Ecopetrol es de 4,93 billones en el semestre, una cifra 32% menor a los 7 billones del primer semestre del 2024. Es decir, por acá no hay nada que rescatar, tal vez la producción que mejora ligeramente por la compra de Repsol, pero no sube la producción de Colombia como país, sino de Ecopetrol por la compra de un proyecto petrolero que ya existía y que ahora Ecopetrol está operando. Pero sí, yo creo que los resultados son bien preocupantes. Lo que se traduce en mala caja para el Estado y por supuesto para los proyectos y la acción del gobierno nacional. Y hablando de eso, de la platica, Cristo, arranca otra vez el calvario del presupuesto. Sí, Gustavo, comienza de nuevo el calvario en la discusión del presupuesto general de la Nación por parte de las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara. Se repite la misma historia. El florero de Llorente del año pasado en las relaciones entre el Congreso y el Gobierno fue precisamente la discusión del presupuesto, de su monto, de la inversión y el gasto del Estado colombiano. Ahora, nuevamente en el Congreso se considera que el monto del presupuesto presentado por el Gobierno es excesivo. Y la primera fecha clave es esta semana, porque antes del 15 de agosto las comisiones podrían devolver el presupuesto al Ministerio de Hacienda, considerando precisamente que el monto no se ajusta a los ingresos de la nación. Pero para devolver este
presupuesto, se necesita que haya mayorías en todas las comisiones, en las 4 votaciones, comisión tercera y cuarta de Senado y comisión tercera y cuarta de la Cámara. Y las fuerzas siguen igual a las del año pasado. Las cuentas no dan para el gobierno en la comisión tercera del Senado ni en la comisión cuarta del Senado, mientras que en la Cámara se mantienen unas mayorías del gobierno nacional en ambas comisiones económicas. Luego las posiciones van a ser divididas y por tanto no procederá la devolución del presupuesto, seguirá la discusión y antes del 15 de septiembre se tendrá que aprobar el monto de los 556 millones presentado por el gobierno nacional. Seguramente lo que sucederá en esta ocasión no es que se niegue el monto, sino que se modifique haciéndole una reducción sustancial y ahí podrá avanzarse en consensos entre el Congreso y el Gobierno, que sería el camino más adecuado para la economía colombiana. Después de escuchar hace unos minutos los resultados operativos de Ecopetrol, volvemos a hablar de la economía colombiana, para la que en el segundo trimestre del año se espera un crecimiento de un 3% o alrededor de esa cifra, según lo que estiman algunos analistas del mercado. Luis Enrique Hurtado. Analistas del mercado consideran que la economía colombiana en este segundo trimestre del año presentará un balance relativamente positivo. Corfi Colombiana estima que el PIB en el periodo comprendido entre mayo y junio estaría por el orden del 3,2%, desde 2,7% que fue el resultado en el primer trimestre del año, impulsada por la dinámica del consumo de los hogares y servicios como el comercio, las actividades financieras, la administración pública y el entretenimiento. En abril y mayo la economía creció 2,6% anual. Este viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE dará a conocer el resultado final en materia de crecimiento de la economía para el segundo trimestre de 2025.